Paul McCartney le enseñó a Michael Jackson a invertir en derechos musicales. Jackson compró el catálogo de los Beatles por 47 millones. 30 años después sus herederos vendieron la mitad por 730 millones. El alumno superó al maestro comprando exactamente lo que el maestro no supo comprar. Esa frase tiene todo lo que necesitas para entender el error más costoso y más irónico de la historia de la música. En 1985 Michael Jackson compró Ad Music Publishing por 47 millones de dólares. Ad era el catálogo que incluía los derechos de publicación de la mayoría de las canciones de los Beatles. Yesterday, Let It Be, Hey Jude, Contact It. Aproximadamente 4.000 composiciones de las más valiosas de la historia del pop. Paul McCartney se enteró y quedó devastado. No porque Jackson hubiera hecho algo ilegal, sino porque la idea de invertir en derechos de publicación se la había dado el propio McCartney a Jackson en conversaciones sobre estrategia financiera en la industria musical. McCartney le había dicho que los derechos de publicación eran el activo más seguro de la música, que las canciones generan regalías para siempre, que comprar catálogos era como comprar bienes raíces que nunca se deprecian. Jackson escuchó, estudió, actuó y compró precisamente el catálogo que McCartney nunca había podido recuperar. Bienvenido a El Error Millonario, el canal donde analizamos los fracasos y errores empresariales más costosos de la historia para que puedas reconocer esos mismos mecanismos antes de que aparezcan en tu propio camino. Hoy vamos a analizar exactamente qué ocurrió en esta historia. ¿Por qué McCartney tuvo la oportunidad de comprar su propio catálogo antes que Jackson y la rechazó? ¿Qué hizo Jackson durante los siguientes 30 años con ese catálogo? Y la revelación sobre los documentos del proceso legal de la herencia de Jackson cambia completamente la comprensión de quién cometió el error real en esta historia. Quédate hasta el final porque esa revelación no es la que la mayoría de los artículos sobre este caso presentan. Y es exactamente el mecanismo que más directamente aplica a cualquier persona que enfrenta una oportunidad que le parece cara antes de entender lo que esa oportunidad vale. Para entender el error necesitas entender la industria musical de los 70. El activo que nadie quería pero que valía todo. En los años 60 y 70 los músicos firmaban contratos con disqueras sin entender completamente la diferencia entre los derechos de grabación y los derechos de publicación. Los derechos de grabación son los de los masters, las grabaciones específicas de las canciones. Los derechos de publicación son los de las composiciones mismas, la melodía y la letra, independientemente de quién las grabe. Cuando los Beatles firmaron con EMI en los años 60 se dieron sus derechos de publicación a Northern Songs, la editorial que John Lennon y Paul McCartney habían creado con su manager Brian Epstein. En 1969 cuando el contrato de Northern Songs vencía y se abría para compra, McCartney intentó adquirir la editorial junto a Lennon. La batalla por el control de Northern Songs entre los propios Beatles, su manager Alan Klein y el empresario Lou Gray terminó con AD, la empresa de Gray, adquiriendo el catálogo. McCartney perdió el control de sus propias canciones en 1969. Durante los siguientes 15 años intentó recuperarlas. Nunca tuvo éxito porque el precio siempre le pareció demasiado alto en relación con lo que podía pagarlo en ese momento. El consejo que se convirtió en arma. La relación entre Michael Jackson y Paul McCartney fue cercana durante los años 70 y 80. Grabaron juntos 666 en 1983. En esas conversaciones McCartney aconsejó explícitamente a Jackson que invirtiera en derechos de publicación si tenía la oportunidad. Lo que McCartney no anticipó era que Jackson tomaría ese consejo con una seriedad y una capacidad de acción que McCartney mismo no había tenido cuando tuvo la misma oportunidad. En 1983 Ad Music Publishing, el catálogo que había absorbido a Northern Songs, que incluía el catálogo de los Beatles, estaba disponible para su venta. El precio inicial era de 47 millones de dólares. Los documentos del proceso legal de la herencia de Jackson publicados años después revelan que McCartney fue contactado primero. El precio le pareció excesivo para un catálogo de canciones en un mercado musical que todavía no había visto el impacto del streaming, ni la revalorización de catálogos viejos. McCartney declinó. Jackson compró. El catálogo que se multiplicó. Entre 1985 y 2009 Jackson gestionó AD con una visión que sus críticos tardaron años en reconocer. En 1995 fusionó AD con Sony Music Publishing, en un acuerdo que valoró el catálogo combinado en más de $2.000 millones. Jackson retuvo el 50% de la empresa resultante, Sony AD, mientras Sony retenía el otro 50%.
Ese movimiento fue criticado en su momento como ceder control de un activo que Jackson podría haber conservado completo. Pero la fusión con Sony le dio a la infraestructura de distribución global de Sony para maximizar las regalías, cada canción en cada mercado del mundo. Cuando Jackson murió en 2009, sus herederos mantuvieron la posición en Sony durante 7 años adicionales mientras el catálogo continuaba revalorizándose con el crecimiento del streaming. En 2016 los herederos de Jackson vendieron el 50% de Sony a Sony por $730 millones. La mitad del catálogo valía 15 veces más de lo que Jackson había pagado por el 100% 31 años antes. En 2016 el valor total de Sony se estimaba en aproximadamente $2.000 millones o más. La inversión de 47 millones en 1985 había multiplicado su valor más de 40 veces. La revelación que cambia la historia. Los documentos del proceso legal de la herencia de Jackson revelaron lo que la narrativa pública sobre esta historia casi nunca menciona. McCartney no solo tuvo la oportunidad de comprar AT en 1983, antes que Jackson. La documentación indica que McCartney también hizo una oferta por el catálogo que fue inferior a la de Jackson y que fue rechazada. No fue que McCartney no intentó recuperar sus canciones. Fue que valoró el activo en menos de lo que estaba dispuesto a pagar Jackson. La misma información, el mismo catálogo, el mismo momento de mercado. Dos valoraciones completamente diferentes. Jackson vio el precio de 47 millones como el precio de un activo que generaría regalías durante décadas. McCartney lo vio como el precio de recuperar algo que ya había sido suyo. La diferencia entre esas dos perspectivas es exactamente la diferencia entre un inversor y alguien con apego emocional a lo que valora. Si este mensaje te tocó, suscríbete. No por mí, sino por ti. Porque si esto te resonó es porque hay algo en ti que entiende que el error más costoso en los negocios no siempre es actuar mal. A veces es no actuar cuando el precio te parece alto antes de calcular lo que ese precio compra en el largo plazo. McCartney no perdió sus canciones porque Jackson fue más listo. Las perdió primero en los 60 por no entender los contratos. Y las perdió en los 80 por valorar el precio de recuperarlas en lugar de valorar lo que valen las canciones. La pregunta que más vale la pena que sostengas después de este video es esta. ¿En tu vida y en tu negocio hay algo que perdiste o que todavía no tienes al que le estás poniendo precio de costo en lugar de precio de valor futuro? Y si esa pregunta te incomoda es porque la respuesta ya la sabes. Y si quieres continuar explorando los errores que destruyeron o transformaron los imperios más grandes de la industria musical, el próximo video analiza cómo Prince perdió el control de su propio nombre durante 20 años por no leer la cláusula de un contrato firmado a los 19 años y qué hizo para recuperarlo. Nos vemos en el próximo error. Porque el error de McCartney no fue perder sus canciones con los Beatles en los 60. Fue no aprender de esa pérdida lo suficientemente rápido para actuar diferente cuando tuvo la segunda oportunidad.